como vimos esta mañana en la escuela bíblica, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacer eso. No somos hijos de Dios, pero podemos hacernos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no hijos de carne, porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acceso total a la gracia. Tremenda enseñanza en la genealogía de Jesús. La cuarta enseñanza. En la genealogía vemos ya la expresión del divino poder de Dios. Fíjense ustedes, en Mateo vamos a ver milagros y milagros y milagros. En la misma genealogía, en el primer capítulo, ya nosotros vemos que está garantizado que para Dios no es imposible. Que Dios es capaz de hacer todo lo que quiera y puede hacer todo lo que quiera y puede estar donde quiera y sabe todas las cosas. Divino poder. No hay nada que no sea divino que Dios. No existe, los frijoles te quedaron divinos. No existe nada de eso. Divino es Dios y de ahí es ese poder de la divinidad. Eso es lo que hace que sea un poder único. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo se expresa el divino poder de Dios aquí en los versículos desde el 11 hasta el 16. Dice el versículo 11. Josué engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo que fueron expatriados a Babilonia. Expatriados a Babilonia. Si usted conoce la escritura, usted sabe lo que significó la expatriación a Babilonia. El evento más malo, más dañino, más cruel que le sucedió al pueblo de Israel. Fue partido en dos y expatriados, muchos de ellos, en diferentes partes, en diferentes ocasiones, a Babilonia, bajo el imperio babilonio. Fueron engendró, versículo 11. Josué engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo que fueron expatriados a Babilonia. Y después que fueron traídos a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú engendró a Eliaquim, y Eliaquim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadó, y Sadó engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliú, y Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, la de la cual nació Jesús, también es llamado Cristo. La expresión del divino poder de Dios. La genealogía de Jesucristo subraya el poder de Dios para guardar su problema, pase lo que pase. ¿Saben por qué nosotros podemos confiar en las promesas de Dios? Por el poder que tiene Dios. Si Él tiene el poder que tiene, Él no va a faltar a lo que dijo. No importa lo que nos haya prometido. No importa, la gente lo puede ver muy descabellado. La gente puede venir, puede ver que la venida del Señor Jesucristo, con todo lo que va a suceder, que si nos levantamos, que si las tumbas son abiertas, puede parecer de lo más descabellado del mundo. Pero yo conozco a quien tiene todo poder para decir eso y cumplirlo. No hay duda, porque lo hizo cosas más grandes, están escritas. Si usted no la quiere creer, es un problema suyo. Y me ha probado que tiene todo el poder, no 70%, no 40%, todo el poder habido y por haber, lo tiene nuestro Dios. El poder de Dios se va a librar, se ve aquí claramente en la porción que leímos, en cómo libra a su pueblo en tiempos terribles. Ustedes no saben, no, pastor, yo tuve que dejar mi país y lo perdí todo, yo era autor, y entonces, no importa lo que pase en tu vida. Para ellos ser llevados a Babilonia era lo último que le podía pasar al pueblo. Lo último. Pero confiaban en la promesa de Dios. Y ahí en esa inmigración, esa migración que tuvieron que ir en ese éxodo, perdón, esa es la palabra, en ese éxodo, en ese éxodo, pues se iba a manifestar también el poder de Dios. Dios no lo iba a abandonar. Solamente Dios pudo salvar a toda una nación en una prueba tan grande. Los babilónicos, hermanos, llevaban a las naciones conquistadas, a la gente de las naciones que conquistaban, y las esparcían masivamente en todo el mundo. Con este método destruían a las naciones conquistadas. Las siguientes generaciones se olvidaban de su identidad, de su lealtad hacia la antigua tierra, se unían al país en que vivían ahora. Acababan con la identidad de la gente cuando los babilónicos conquistaban una tierra. Pero no fue así con Israel. Y no va a ser así con usted, mi hermano, aunque usted haya venido del país que haya venido. Dios está con usted donde quiera que usted esté. Lo va a bendecir donde quiera que esté. Usted tiene que estar con Él. Usted tiene que buscarle. Usted tiene que serle fiel. Y Dios va a estar con usted.
No importa que haya tenido que emigrar a donde haya migrado, no importa que haya tenido que irse a cualquier lugar del mundo, el problema no es el lugar. Mucha gente quiere cambiar de vida cambiando de lugar. No. Donde quiera que vayas, si estás con Dios, serás bendecido. Si no estás con el Señor, no hay bendición. Dios hizo lo imposible para celebrar, para preservar el linaje de donde tendría que venir el Mesías que había de venir. Pasó lo que pasó, pero eso no fue mella para que su plan siguiera adelante. El poder de Dios se ve que a pesar de todo eso, envió a Cristo, envió al Mesías, vino y se hizo hombre. Esto es un hecho histórico. El cautiverio en Babilonia fue terrible, pero cumplió, dio la promesa de enviar al Mesías, porque Él tiene poder para hacerlo. Donde quiera que usted esté. El creyente puede descansar en las promesas, mi hermano, porque detrás de cada promesa está el Dios de todo poder. El Dios de todo poder. El mundo puede ser vencido. La desesperación, la depresión, el desaliento, el vacío, la incertidumbre que va a ser mi vida, la soledad, la falta de propósito, pueden ser conquistadas, porque creemos en el Dios de todo poder. ¡Qué arrogante! Sí, yo creo en el único Dios verdadero que tiene todo el poder. Los testigos de Jehová. ¿Y cómo es eso que es un Dios de 3 personas? Porque tiene todo poder para hacer, como si hubiera dado la gana, hacer 10 dioses en una sola persona. O 10 personas en un solo Dios. Él lo puede. Es Dios. No os ha sobrevenido, hermano, dice la Escritura, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más a lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio de la incertidumbre, en medio de nuestras nuevas etapas de nuestra vida. El Dios de todo poder está con nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Le ha entregado su vida, le ha dejado que Él le guíe. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Pasaron siglos hasta que Dios cumplió la promesa de enviar su Salvador al mundo. No importa el tiempo que se demore, no importa el tiempo que se demore, hermano, pero se va a expresar su divino poder, porque todo lo que ha dicho se va a cumplir. Él tiene su manera y tiene su tiempo, pero se cumple lo que dice, porque detrás está el poder del nacimiento de Jesucristo. Lo esperaron por cuántos años. Es más, hubo un silencio de 400 años entre Malaquí y Mateo. Dios se olvidó de nosotros. Dios tenía todo preparado en su tiempo, como dice la Escritura, en su tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura, Dios envió a su Hijo, vino Jesucristo. Sin embargo, hermano, Jesucristo como hombre sufrió con nosotros, sufrió la tensión, el dolor y nunca pecó, nunca pecó, no se dio a la tentación. Fue hombre perfecto, ideal para poder salvar, porque Dios lo había prometido. Volvemos a la primera promesa, a la primera enseñanza de la genealogía. Cumplió la más grande promesa de que Cristo, Él mismo, perfecto, venía a salvarnos. No podía ser de otra manera, no podía ser otra. Y por último, mis hermanos, tenemos en el versículo 17 el resumen del perfecto plan de Dios. Fíjate cuántas cosas hemos aprendido en la genealogía. La tremenda misericordia de Dios, el gran acceso a la gracia, el poder divino de Dios. Y aquí en el versículo 17 la genealogía nos resume el plan de Dios. Mira que la gente se complica. Mira que la iglesia complica la salvación de la persona. Mira que las religiones entorpecen la vida de la gente enseñándole. Es sencillo. El hombre separado de Dios, desde que fue creado, y Dios resolviendo el problema, viniendo a Él mismo a redimir a la humanidad. Si crees en lo que hizo por ti, pues entonces eres salvo y se acabó el problema. Lo explica Juan 3:16. Se explica, hay otros versículos que también se llama, que se le dice que son el evangelio resumido. Pero aquí hay también una especie de evangelio resumido, el plan de Dios en el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y de David hasta la exaltación de Abraham son 14 generaciones. Y de la exaltación de Abraham hasta Jesucristo son 14 generaciones. Hay un resumen del plan de Dios, un poco más sucinto, un poco más, pudiéramos decir, más concentrado en el mecanismo que Él usó. Juan 3:16 nos lo dice de una manera más simple. Pero cuando nosotros vamos a, ¿cuál es la función de Israel?
¿Cuál fue el propósito de Dios de llamar a un pueblo? De llamar a estos hombres, de usarlos. Tan sencillo. Llamó a Abraham, de Abraham todo lo que hizo con él, toda la gente que vino después, y dice que fueron 14 generaciones hasta David. Vino este gran evento que fue la expatriación. Primero la partida hacia Babilonia, después la expatriación. Otras 14 generaciones. Y de la expatriación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Resumido, Abraham fue llamado para que toda la humanidad fuera bendecida, y fue bendecida. Vino Cristo. Vino Jesucristo. Se cumplió. Un resumen de ese plan redentor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que va sencillo? Fíjense ustedes que a veces nosotros vemos el Antiguo Testamento y nos asustamos. Aquí está resumido todo. Abraham hasta David hasta Cristo, hasta la expansión de Babilonia, Abraham hasta Cristo. Está resumido. Un solo propósito. Todo mira a Cristo. Todo era el cumplimiento de la venida del Señor. Por eso de aquí pasa el nacimiento, como vamos a ver la semana pasada. Mateo, la semana que viene, terminando, tengo una máquina de tiempo atrás. Todo tiene que ver con la venida. La genealogía nos enseña a nosotros maravillosas cosas. Y hay mucho más que sacarle. Mucho más que sacarle. Duele en el corazón oír pastores, oír gente. Ay, esas cosas, ahí no hay mucho que decir. Eso es un terreno un poco estéril para sacar enseñanza. Sí hay mucha enseñanza. Yo estoy seguro que se me faltaron. Me faltaron algunas. Hay periodos históricos. ¿Saben lo que se narra en el versículo 17? La historia de la espiritualidad del mundo. Antes de Abraham, antes creían lo que daba gana. Había un Dios verdadero. Porque nosotros sabemos que creyeron en Él, que hubo hombres que le siguieron. Conocemos de Noé, conocemos de todos los que le sirvieron a Dios y conocieron de Él. Pero cuando comienza el plan redentor de Dios, es allí en Abraham. ¿Verdad? Cuando comienza, no quiere decir que a Dios se le ocurrió. Dios no es un Dios de parches. Dios no es un Dios de soluciones mediatizadas. Dios sabía que el hombre necesitaba un salvador. Comienza con Abraham, pasa por todas las etapas que pasa y se cumple que viene el Mesías y nace el Mesías y vive con nosotros para morir y traernos la salvación. El hombre nació con el propósito de gobernar en el mundo, mi hermano, como rey. Pero en Génesis 1:26 nos dice, y creó al hombre a su imagen y los varón y hembra los creó. Y le dijo ahí mismo en ese capítulo, le dice que gobernaría sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre los animales. Lo hizo señoría sobre las obras de su mano, todo lo puso bajo sus pies, dice el Salmo 8:6. Sin embargo, el hombre perdió su derecho de señorear al caer esclavo del pecado y ser juzgado por Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice a Jesús. No quiere decir que no hay que obedecer a la esposa, ¿okay? Pero cuidado, que si la esposa no tiene una buena relación con Cristo y viene y nos trae algo que no es de Dios, hay que frenarlo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese fue el paso, esa es la historia de la espiritualidad del hombre. Ahora el hombre puede ser liberado y restaurado para cumplir su propósito original. ¿En quién? En Cristo, en el Mesías. ¿Por qué? Porque desde Abraham a Babilonia, a David de Babilonia, hasta Jesús se cumplió el plan de Dios para que nosotros tuviéramos a nosotros. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo, la genealogía de Jesucristo no le resultará mucho, no le dice nada mucho. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted disfruta saber de Dios. Cómo Dios puso todo junto. Qué difícil es para muchas personas empezar a ver la historia de Abraham, pero qué hermoso es poderla ver resumida aquí y decir, wow, mira lo que Dios pretendió. Cuando Dios dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba hablando de todos aquellos que creerían. Todas las naciones recibirían la bendición de ¿qué? De oír el Evangelio. De aquellos que le reciben, entonces, disfrutan no solo de la relación con Dios, disfrutan saber que Dios nos dejó la genealogía de nuestros abuelos. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Le ha entregado a usted la vida para poder decir, wow, mira de dónde vino mi Salvador? ¿Cuántas cosas me garantiza tan tremenda genealogía? No me importa de dónde yo vino. Como sé de dónde vino, yo sé entonces a dónde voy. Esa es la mentalidad del cristiano. No me importa de dónde vengo, comencé como yo sé, a través de la Escritura de dónde vino mi Creador, yo entonces sé a dónde voy. Pero a eso está garantizado si usted ha puesto su fe. Si usted le ha dicho, perdóname de mi pecado, te invito a mi corazón y te recibo como mi Salvador.
Esa es la solución. Esa es la manera de alcanzar el cielo. Inclinemos nuestro rostro y veamos al Señor en oración. Orando.